El Senado de Alicante Plaza. Una vez más, la máxima se hizo realidad. ¿A cuál? ¿Qué máxima me refiero? Pues la de que los que venían a salvar la política al final se han salvado a ellos mismos, o más que a ellos, lo que han hecho es salvar sus intereses políticos, luchar solo por sus intereses políticos, como ya dijo antaño, como pasa el tiempo, Mariano Rajoy. Y es que esto afecta a Juanma Badenas, líder de Vox, bueno, hasta ahora líder de Vox en la ciudad de Valencia, teniente alcalde del ayuntamiento de la ciudad. Y es que hay que decir que el partido de extrema derecha, liderado por Santiago Abascal, ha reaccionado rápido en cuanto ha habido las primeras sospechas, o en cuanto ha habido los primeros aluviones noticiosos, la formación la ha expulsado. Digo esto porque eso antiguamente, ahora que me he retrotraído recordando a Mariano Rajoy, no pasaba. Cuando antes, aunque ahora Partido Socialista y Partido Popular hagan lo propio, hay casos en los cuales todavía siguen aguantando y siguen respaldando a políticos que están bajo sospecha de malas praxis, pero ahora la cosa ha cambiado, o por lo menos sobre el papel. No sé si se acordarán de cuando había gobiernos autonómicos que estaban presididos por una persona imputada y el partido en cuestión seguía apoyando. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la región de Murcia, cuando hace unos años el presidente autonómico fue imputado y el Partido Popular seguía apoyando a su presidente. Luego, al final, se vieron forzados a cambiar de cara, a cambiar de líder en la región, pero ahí siguieron. Hay que decir que este político al final fue absuelto, pero sí que es verdad que les costaba a los partidos tomar cartas en el asunto. Y en este caso, Vox pues ha dado una lección, sinceramente, ha dado una lección de pues, cargarse o de sacar del plato, de la cesta, mejor dicho, las manzanas podridas. Veremos si, y esto lo comentaremos en la tertulia, si ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid y también pues ha aprovechado para cargárselo políticamente, ¿no? Porque había discrepancias entre Badenas, que siempre ha hecho gala de una gran independencia, y la dirección nacional, la dirección de Bambú. Pero el caso es que tenemos que quedarnos con esta actitud, ¿no? Y en esa actitud en el cual pues, se muestran unos trapos sucios de la política por parte de Badenas, y unos trapos sucios que, aunque parezcan ciencia ficción, que los veamos en series como House of Cards, son reales como la vida misma, ¿no? Y ojalá esto sirva para romper la cuarta pared, para romper pues, esa monotonía de los entresijos de la política, y sirva para que pidamos a nuestros políticos una verdadera ejemplaridad, porque en ocasiones lo que se ve entre bambalinas no es tan ejemplar como parece. Y lo de Badenas lo demuestra, ¿no? Veremos si esa noticia fue filtrada por el propio partido o si ha sido pues, una labor de investigación del periódico The Objective. Pero desde luego esta noticia podría ser positiva para que tengamos de verdad una higiene democrática. Y no solo una higiene democrática, sino también una cosa que es elemental para toda democracia, es la higiene de esos medios de comunicación, para la integridad. Un buen amigo me dijo hace poco que la independencia tenía un precio. Y es que el precio muchas veces es renunciar a entrar en ese ocasiones mercadeo en el que entran determinados medios de comunicación. Esas grabaciones se vio como se habló de cierto pasteleo, ¿no? De vamos a ayudar a este porque nos trata bien, no vamos a darles porque este nos trata mal. Creo que hay que hacer periodismo para los gobernados, no para los gobernantes. Del gusto de los que leen y de los que escuchan la prensa, los medios audiovisuales. Porque si no, la independencia tiene un precio, pero a la larga
siempre es positiva. Y ojalá esto no solo sirva pues, para que las prácticas de Bádenas pues, queden en el Badén, sino que tengamos pues, de verdad una política de verdad íntegra. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de cabecera y traemos un libro interesante para entender cómo funcionan los entresijos de la política, los entresijos de los partidos. Ha habido ya diferentes nuevos partidos, primero fue UPyD, luego Ciudadanos, los dos quedaron en la estocada, pero siguen conviviendo los nuevos partidos entre nosotros. Y desgraciadamente, algunos no dejan de decepcionarnos, como es el caso de Sumar o Podemos, y curiosamente ambos relacionados con un tema de la misma índole. Y aunque la corrupción o el escándalo es de personas y no es solo de partidos, viene bien entender cómo funciona precisamente el sistema partitocrático, y para entender cómo funciona hay que conocer el funcionamiento de los partidos desde dentro. Por eso traemos el libro de Xavier Pericay, que ya tiene algunos años, pero que con el título Vamos cuenta su experiencia en política. De hecho, el subtítulo es así, una temporada en política, y cuenta los entresijos a nivel interno de la formación naranja. Otra que prometió cambiar las cosas, pero al final a nivel interno demostró que tenía los mismos vicios que la vieja política. Ahora toca tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños y vamos a hablar pues, de un terremoto político que sí que es verdad que está quedando bastante amortiguado gracias al escándalo de la gestión de la Dana. Hasta Alberto Núñez Feijóo le ha tirado de las orejas a Carlos Mazón. Parece que el presidente de la Generalitat está cada vez más solo y en su propio partido le apoyan, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué sigue ahí, ¿no? Hay voces, habladurías que él se quiere ir, pero que el partido no le deja. Mi pregunta es, si el partido te está haciendo la cama, ¿cómo es posible que tú sigas, ¿no? Habrá algo que no sabemos, pero que quizá con el tiempo se sepa. Me refería al principio al escándalo en Valencia con Vox, bueno, no con Vox, sino con el líder en la ciudad de Valencia de Vox, que está siendo pues, investigado, ¿no? por presunta concesión de unos contratos presuntamente irregulares, ¿no? Me refiero a Juanma Bádenas y que veremos el eco que tiene esto, no solo a nivel autonómico, sino también a nivel nacional. Ya estamos viendo pues, esta estrategia, ya veremos si errática, de Santiago Abascal de apoyar y de cerrar filas en torno a Donald Trump, cuando prácticamente en Europa, a excepción de sus colegas de bancada en Europa, no están apoyando pues, la gestión del presidente norteamericano. Para hablar de este asunto, del asunto que compete a la ciudad de Valencia y de sus ecos, de los ecos que puede tener en toda la autonomía valenciana, pues tengo hoy conmigo a José Ramón González. ¿Qué tal, José Ramón? Encantado de estar con vosotros nuevamente. Es tu y casa. La verdad es que es un tema complicado el que vamos a hablar. Sí. Y que puede traer un futuro distinto de lo que había hasta ahora mismo en la ciudad de Valencia. Estás ahí dejando con la intriga a los oyentes y a mí, ¿no? Veremos, ¿no? Veremos. Veremos cómo evoluciona, ¿no? Es un placer, ya te digo, José Ramón. Igualmente, y es sabes que es así. Muchas gracias. A ti. Y se estrena hoy aquí, tenemos un nuevo senador, ¿no? ¿Ya has jurado tu cargo y todo eso? Sí, sí, eso ya está hecho. Además, tengo posesión del escaño, estoy bien. Y se trata de Adrián León. ¿Qué tal? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí.
Y bueno, estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Un posible cambio de paradigma y lo comentaremos ahora. Voy a ser también, mantener la intriga. Ajá. No, están los oyentes ahí, o estarán los oyentes cuando nos escuchen esperando. No vale adelantar el episodio, que nos conocemos. Esto es como ver el último episodio de una serie. No, es broma, ¿no? Al final, esto demuestra un poco, ¿no?, que vamos a ahondar, no solo en este tema, sino también en la política en general, ¿no?, de cómo los que vinieron a salvar la política, o de los que parece que no había política hasta que ellos llegaron, al final han demostrado pues tener los mismos vicios, incluso peores, que la vieja política, ¿no? No sé si os acordáis, ¿no?, de esto lo utilizó más Ciudadanos, ¿no? Podemos prefirió utilizar el término casta, ¿no?, de vieja política, nueva política, esas distinciones, ¿no? Y al final se demostró de que se parecían bastante, ¿no? Y veremos, ¿no?, veremos qué pasa con el caso de Juanma Bárcenas. De momento hay que decir que Vox ha sido ejemplar, es decir, le ha expulsado. Eso es una cosa que antiguamente, esto lo he dicho en mi editorial, no sé si os acordáis, tiempo antaño, pues cuando había un escándalo de corrupción en el Partido Popular, en el Partido Socialista, veías que seguían apoyándole. Esto parece ciencia ficción, ¿no? Ahora tenemos al Partido Socialista con Ábalos, que le ha hecho la cama en cuanto hubo la primera sospecha. De hecho, en cuanto ya sabían que podía haber alguna sospecha, ya le echaron del Consejo de Ministros. De ahí viene ese rapapolvo. Pero antaño, no, antaño se cerraban filas en torno a la corruptela. ¿No creéis que Vox ahí ha estado a la altura? Sí, yo creo que Vox ha actuado rápidamente ante un caso que es grave y que puede afectar a la inestabilidad del gobierno municipal de coalición del Ayuntamiento de Valencia con Partido Popular y Vox. Dada la situación, los números son los que son 17 los que forman el gobierno y 16 los que están en la oposición, 33 en total, con lo cual un cambio significativo de una persona puede significar el cambio de un gobierno. No sería el primer ayuntamiento que pasa esto. En Alicante tenemos la experiencia con Nerea Belmonte, que se presentó por Podemos, que es curioso. Yo siempre le decía que ella llevaba los votos y los demás los cargos, porque la coalición Guanyar Podemos pues fue aquella de 5 concejales de Izquierda Unida y un concejal de Podemos, ¿no? Y bueno, ahí entran las cuestiones personales. Entonces, en este sitio, en este momento, pues el señor Bárcenas, que lógicamente, y por las informaciones que tenemos, porque esto supongo que habrá un proceso judicial, pues ha actuado de una manera totalmente incorrecta, yo diría que ilegal. Y políticamente tú dices que son la vieja política. Yo creo que esto ha existido siempre y va a existir independientemente de los partidos que conformen. Podemos hablar de Podemos, con sus historias, del Partido Popular, del Partido Socialista, Ciudadanos. Lo que pasa es que no llegó a tener una fuerte implantación y por lo tanto no le dio tiempo a poder tener problemas también, ¿no? Yo creo que es una condición humana, desgraciadamente, el que pasen estas situaciones. En todo caso, bueno, como ha dicho Adrián, ahora lo vamos a ir hablando, pero hay un proceso que se ha iniciado en Vox y que vamos a ver qué consecuencias puede tener, porque ahí entra la parte personal, y antes me he referido a Nerea Belmonte, y ahora a Juan Manuel Bárcenas puede pasar una cosa muy, muy parecida, dependiendo del trato que se le dé, porque la persona importa mucho, porque él ya, si lo sacan de Vox, pero luego está la persona. Vamos a ver cómo evoluciona todo eso. Decías lo de Ciudadanos porque no habían cogido todavía poder, ¿no? Pero sí que Claro, es verdad. han estado 4 años, bueno, estado 8 4 años, pero con gobiernos han estado 4 poco, relativamente, ¿no? Pero a nivel interno había un montón de escándalos, ¿no? Es decir, Sí, bueno, eso es otra historia. A de... nivel interno. Lo que pasa es que no había estas situaciones porque prácticamente no habían tocado mucho poder. Entonces, eso es muy importante, porque no es lo mismo estar en oposición, donde no tienes poder, no puedes tocar nada, que estar en gobierno, donde pasan a veces esta serie de situaciones. Adri. Sí, yo creo que la situación cambió mucho, ¿no? Al menos la exigencia pública hacia los políticos cambió con esta llegada de los nuevos partidos, ¿no?, que venían a cambiar el statu quo que teníamos en nuestro país. Y yo creo que al final fue el primer gobierno de Pedro Sánchez el que puso un listón altísimo. Vamos, vimos todos lo que ocurrió con Maxim Huerta a los pocos días de haber
jurado el cargo como ministro, y vino a sentar un listón tan alto que es cierto que desde entonces hemos visto ejemplos en muchos más partidos con este tipo de posiciones o de situación de ser muy tajantes con lo que ha ocurrido. Creo que en Vox han tomado una decisión muy rápida, es cierto. También hay que tener en cuenta el escenario político autonómico en el que nos movemos ahora, unos presupuestos que estarán por aprobar en la Comunidad Valenciana, que de momento Vox está deteniendo esa aprobación y les puede jugar una mala pasada esta situación ahora mismo a nivel autonómico. Y vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Creo que ahora mismo Vox tiene un poco la llave del gobierno autonómico valenciano. Vemos cómo los partidos de la oposición están pidiendo una moción de censura y después de los sucesos de la Dana, y cómo Vox está manteniendo una postura muy firme de momento a favor del gobierno autonómico, pero es cierto que los presupuestos se deben aprobar lo antes posible. Después de lo ocurrido con la Dana, creo que es urgente y esta comunidad autónoma necesita cuanto antes unos presupuestos nuevos. Y lo que ha pasado en Valencia, y veremos en el futuro, como decía los números, pues es cierto que hay un concejal de diferencia. Entonces, el torbellino está sembrado y veremos qué posición toma la persona, ¿no? Aquí juega un papel muy importante, ya más que la organización ha respondido rápido, pero ahora la persona es la que tiene que decidir qué hace con su voto y si abandona la política activa o si se mantiene en el ayuntamiento, y si lo hace, qué decisiones toma en el futuro. Estamos viendo cómo se está poniendo distancia, ¿no?, entre algunos postulados, ¿no? En Vox se está haciendo limpieza, ¿no? De hecho, el otro día Federico Jiménez Los Santos, ¿no?, lo decía, me arrepiento de haberles votado, cada día son menos, ¿no?, cada día quedan más fanáticos, ¿no? ¿Creéis que ha aprovechado Santiago Abascal la coyuntura para cargarse políticamente a Badenas o creéis que es por lealtad institucional? Es decir, ¿creéis que está en juego la honorabilidad o también han aprovechado un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid? Yo creo que hay de todo. Como en política siempre hay de todo. Siempre hay una parte personal, una parte ideológica, una parte política. En este caso parece ser que Badenas ya había sido, digamos, una persona no controlado por el aparato del partido, por lo tanto iba un poco por libre, y aquí se ha juntado el hambre y la gana de comer. Ha venido muy bien el momento y el sitio. Entonces, en ese sentido, después de ver todos los cambios que a nivel de contratación han hecho con el famoso contrato, que encima es la empresa del marido de la delegada del gobierno en Valencia, de Pilar Bernabé, pues lógicamente lo han aprovechado para cargarse a este hombre. Yo estoy seguro de que este hombre va a dar una respuesta, y me temo muy mucho que la respuesta, y ya he dicho que yo tengo la experiencia de Nerea Belmonte, puede llegar incluso a ser personal y vengativa, ¿no? Porque al final somos personas, y cuando tú crees, porque él cree, seguramente está convencido que lo ha hecho bien. Es más, los audios que se han filtrado, él hablaba de dárselo a esta empresa porque son socialistas, porque así no hay sospecha, porque además lo vamos a mangonear y les vamos a dar la publicidad a los periódicos que nos defienden a nosotros. Decía la provincia ni agua, al Levante un poco más porque nos trata un poquito mejor, en fin. Unas cosas de ingeniería interna, que eso pasa en muchos sitios, pero claro, una vez que se trasladan a lo público, pues son cuestiones muy graves. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cuál es la respuesta de este señor, porque lógicamente él pensará que ha hecho bien y que es injusto lo que le están haciendo. Y más si termina en un sitio, en un tema judicial. Que eso es otra historia. Si termina en un tema judicial, es posible también que el gobierno sea más salvable, en el sentido de que si hubiera una condena, aunque claro, como la justicia va tan lento, no podemos pasar 3 años con esta historia. Pero mientras habría que ver las consecuencias. Desde luego, si él fuera de verdad imputado y tal, posiblemente la condición de... Vamos, imputado y condenado. Condenado en este caso, la condición de concejal la perdería, con lo cual pasaría al siguiente y ya no habría problema. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto, y ya digo, yo no descarto que este hombre en algún momento, porque la ideología ya la va a tener aparte, ¿vale? Le va a dar igual ya, él ya está fuera de Vox, lo han castigado, lo han expulsado, lo han ninguneado, todo. Y el tío diga, pues mira, ¿sabes lo que te digo?
que lo que pasó aquí en Alicante, que os den. Y yo cojo y ahora cambio el voto, simplemente, pues eso, con que cambie el sí o no, pues que hay un gobierno que es lo que posiblemente, no digo que lo vaya a hacer, pero de luego puede ser. Sí que es verdad que ha habido casos en Vox, ¿no? Que les han ninguneado, que les han tratado mal, y de hecho así han expresado en redes sociales. Me está viniendo a la cabeza Sánchez de Real, ¿no? El que era diputado nacional, el que era experto en comunicación, el que es experto en comunicación y se dedica a la consultoría y demás. Sin embargo, sigue apoyando a Vox, ¿no? Es algo curioso, a lo mejor a él le pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que le hace la cama y sigue priorizando. Son totalmente diferentes. ¿No? Son cuestiones diferentes en ese sentido. Aquí hay una intervención por medio que puede ser ilegal, vamos a ver si la justicia sí lo determina, parece ser que los primeros indicios sí lo demuestran y por lo tanto ha habido una expulsión directa, es decir, tú de momento apartado y seguramente expulsado. Entonces en Sánchez Real son otras cuestiones totalmente diferentes, no era una persona que aunque fuera una persona importante de Vox, igual que Iván Espinosa, igual que la Macarena, todos los que empezaron y se han ido a la mitad, bueno, en Podemos empezaron y se han ido, queda uno o ninguno, y en Vox pasa lo mismo, queda uno o ninguno, queda Abascal y Garriga por ahí, pero los que empezaron ya no están tampoco. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy diferente y posiblemente Sánchez de Real siga apoyando ideológicamente, pues porque digamos que también que él ya se iba, porque él tampoco necesita de esto. Ahora se inicia un proceso judicial complicado y ahí es donde va a entrar en juego la persona. No es lo mismo la presión a la que puede estar sometido alguien cuando abandona o es apartado de un partido político por un motivo ideológico o por una desavenencia con la dirección, que cuando esto ocurre en el marco en el que ha ocurrido, con un procedimiento que se va a iniciar y además el papel lo soporta todo. El problema aquí son los audios. Cuando escuchas los audios y lo escucha la opinión pública, es que queda todo muy claro, ¿no? Al final tendrá derecho a un proceso, pero a nivel político ahora mismo pues, esos audios son graves y la Dirección Nacional, en un momento en el que ve cómo se puede subir al carro del auge de estos tipos de partidos en el resto de Europa, ve como un lastre en la ciudad de Valencia esa situación, y más cuando a nivel autonómico la opinión pública está siendo bastante crítica con la gestión del gobierno autonómico. Es un momento que puede ser muy positivo electoralmente para Vox a nivel autonómico y puede ser, sin estar en la cabeza de Abascal, que consideren que fuera un lastre mantener a esta persona dentro del partido con los graves audios que se han filtrado. El proceso judicial se va a abrir, va a estar sometido además a mucha presión, elevados costes de abogados y demás, y eso solo aquellos que han cargado con esa losa bajo sus hombros saben lo que puede suponer un proceso que además se antoja que puede ser muy largo, porque habrá una fase de instrucción previa que puede ser larga también. Estamos hablando, pues lo que decíamos, ¿no? Que probablemente incluso se agote la legislatura a nivel local sin saber cuál es la resolución de este procedimiento. Me gustaría... ¿Querías decir algo tú, José? No. Ah. Me gustaría quedarme en lo de los audios, ¿no? En lo que decías de, pues son los medios, ¿no? De así sacamos trapos sucios, tal, ¿no? Lo utilizaban un poco como arma política, ¿no? A veces cuando vemos películas como, no series, ¿no? House of Cards, ¿no? Mítica, ¿no? O el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Es más dura House of Cards, ¿no? Pues parece ciencia ficción, ¿no? No es posible que la política sea así, ¿no? De que se filtren audios, ¿no? Hay un caso paradigmático en España que es Villarejo, ¿no? Es decir, ese hombre debe de tener grabadas conversaciones de toda España, ¿no? El día que le dé por hacer un podcast temblaré, ¿no? Porque es una competencia bastante fuerte, ¿no? ¿Es así la política? O sea, ¿creéis que tenemos que normalizarla así? Y ahora, gracias a Dios, se ha roto la cuarta pared, ¿no? Y ojalá sirva para que nos demos cuenta de que, desgraciadamente, eso en política pasa mucho, ¿no? De que incluso la noticia, ¿no? Publicada en un principio por The Objective del escándalo de este político, de Juanma Badenas, pues seguramente haya sido filtrada por parte de su propio partido, ¿no? Vamos a ver, es que
te metes en un campo complicado, ¿no? Todos los partidos políticos tienen un gabinete de comunicación y tienen una estrategia de comunicación, y unos la utilizan de una manera y otros de otra. Es verdad que, como no me acuerdo quién era el que decía, enfrente tengo los rivales, los enemigos los tengo dentro. Eso es una verdad como un templo, porque en política es quítate tú para ponerme yo. Y es verdad que hay muchas veces que uno muere por el propio fuego amigo. Es decir, a mí no me extrañaría nada que a The Objective le hubieran filtrado desde las propias filas de Vox la información. No digo que se haya hecho, digo que no me extrañaría que fuera. Pero todos los gabinetes, y yo están algunos, de gobierno, tienen, como digo, una estrategia de comunicación. Esto que ha dicho él en los audios es una verdad como un templo. Eso se habla en los partidos, en el gobierno. Vete a la Moncloa y te ves el reparto que ha hecho del dinero a todos los medios, y desde luego se da cuenta uno de a quién es amigo y quién no es amigo, que es que lo utilizan siempre, igual que en las redes sociales en su momento. Yo he oído conversaciones en determinados sitios donde efectivamente a este ni agua, a este le damos, hay que hablar con él para que nos trate mejor. Eso funciona así, Eso, lo que pasa que es, no digo que es la primera vez, ha pasado alguna vez, pero tan notorio, dejarlo tan notorio, pues efectivamente al público le puede sorprender. Pero yo, por mi experiencia, te digo que a mí no me sorprende en absoluto. Lo que está claro es que esa grabación la hizo alguien suyo. No la hizo el contrario, la hizo alguien suyo, y quien la ha filtrado es alguien suyo, con un fin determinado, claro. O sea, esta grabación no ha salido de la nada, ¿vale? La ha grabado alguien que estaba en esa reunión donde creo que hablan 3 personas. Pues uno de ellos es el que la ha grabado. Hoy en día pues es muy fácil y la ha pasado. Y arriba pues seguramente la habrán pasado a los medios, porque The Objective, pues bueno, sí es un medio, pero tampoco es que estén metidos todo el día en el Ayuntamiento de Valencia. O sea, que eso sí, pero eso pasa en todos los partidos, ahora estamos en el caso de Ábalos, el caso Cifuentes, por ejemplo, se demostró al final que el propio Partido Popular había filtrado determinadas cosas, ¿vale? Es que a veces tus propios compañeros son los que acaban contigo. Esta conversación está siendo grabada, así que tened cuidado con lo que decís. Sí, hablaba Jorge de House of Cards, ¿no? Y es una cosa que no solo vemos es verdad que en política igual es muy flagrante y se puede ver cómo sucede muy a menudo, pero lo vemos en el día a día de la vida, ¿no? Vemos Emilia Pérez, ¿no? La película que estaba nominada a 13 Oscars, finalmente la campaña de los Oscars ha sido la más desastrosa que ha podido suceder por esos famosos tweets de la actriz española, ¿no? Al final, el problema de los audios, de las grabaciones, de las opiniones, es que son muy fácilmente, que no digo que esta opinión, ni mucho menos ni de la actriz ni del concejal, haya sido tergiversado o manipulado, pero al final somos presos de nuestras opiniones, de nuestros audios y de nuestras grabaciones, y dependiendo de quién tenga el arma, pues puede volverse en contra de uno o no. ¿Quién lo filtra o quién no lo filtra? ¿Ha sido alguien de la confianza por un motivo personal del concejal? Podría ser. ¿Ha sido la propia dirección del partido? Podría ser. En el caso de Emilia Pérez, ¿fue el propio Netflix? Pues podría ser. ¿Fueron los medios de comunicación norteamericanos buscando carnaza? Pues también podría suceder. En política hay que estar muy atento a tus espaldas. El enemigo a veces, a nivel personal, viene de dentro del partido, y es lo que ha podido ocurrir con el concejal. Pero es algo que sucede en política y sucede en la vida, ¿no? En el día a día de muchas empresas, en el día a día de Hollywood. Hay que ver también cómo esta sociedad en la que vivimos ahora, de la inmediatez, de que sucede una cosa y acto seguido buscamos una respuesta inmediata, también favorece, ¿no? Este tipo de situaciones a nivel comunicativo, pues dan mucho poder tener unos audios, tener unas conversaciones, sabes que puedes llenar titulares y al final pues somos presos de nuestras opiniones, y es lo que ha ocurrido con el concejal, ¿no? Habrá un proceso de investigación, no sabemos qué hay de cierto, ¿no? Al final lo que sabemos son los audios, pero la justicia es lenta. Sin embargo, la opinión pública y la sociedad cada vez vive más en el día a día y en el minuto resultado. En el meollo precisamente de esos audios, ¿no? Lo de ayudamos a ya lo he repetido antes, ¿no? Pregunto,
Has dicho que si la gente está acostumbrada o sabe de verdad lo que pasa en la política, ¿no? No se ha roto ninguna cuarta pared con lo de estos audios, ¿no? De los trapos sucios, ¿no? Me quedo con eso, ¿no? Ahora quería incidir en la otra parte de los audios, que es en el comprar o en el intento de comprar medios de comunicación. ¿Vosotros creéis que la ciudadanía sabe que en España cuesta ver una prensa independiente? ¿O nos pilla esto por sorpresa? No, no nos pilla por sorpresa. A mí no me pilla por sorpresa. A ver, prensa independiente hay y dependiente también. Es independiente dependiente. Independiente a la hora de poder hacer un artículo en determinados momentos y dependiente a la hora de recibir una financiación. Todas las administraciones públicas, autonómicas, locales y provinciales, lógicamente ayudan, dan subvenciones a los medios de comunicación en toda España, en toda España. ¿Eso significa que toda la prensa es dependiente? No. Hay prensa independiente y lo estamos viendo, Y lo que pasa es que sí es verdad que dentro de eso, hoy en día, con todas las redes sociales, todos los medios digitales y tal, es más fácil la determinados medios, pues no comprarlos, pero sí que te favorezcan en la opinión. Vamos a ver, de todas maneras está claro que aquí en España y en Estados Unidos hay prensa conservadora, hay prensa de izquierda. Eso es así, hay medios de comunicación, lógicamente, que tienen una ideología determinada, tanto en un sentido como en otro. Eso no significa que sean luego dependientes de las administraciones locales, ¿no? Pero lo que decía este concejal, este señor Bárcenas, pues hombre, ya eso, quiero decir, eso ya es un ataque directo a la independencia, porque él mismo dice que de esta manera estos nos van a tratar bien. Ya efectivamente él está diciendo que a estos hay no comprarlos directamente, pero sí se deja caer, ¿no? Y que al otro que nos trata algo más bien, pues hay que darle un poco más y tal. Esto es una cuestión esto yo siempre digo que esto es como el teatro. Detrás del telón tú no ves todo lo que hay ahí. Y en política hay muchas cosas que los ciudadanos no saben, no han visto, pero que funcionan al día de hoy. Y esta es una de ellas. No comprar, pero sí que te favorezca la opinión, digamos, que te favorezca la opinión de un medio determinado, ¿no? Quiero decir, en Alicante ha habido, yo recuerdo la época de Zaplana, donde al periódico Información se le castigó, en el sentido de que no se le daba prácticamente ninguna subvención, porque el señor Zaplana se veía atacado por el periódico. Y el periódico siguió en su línea de independencia. Posiblemente más tarde, con el señor Camps y con otros presidentes, el Botánico y tal, pues ha recibido subvenciones, pero como todos los medios, en ese sentido, eso es lícito. Luego, la independencia es otra cuestión, así que yo lo separaría, sobre todo en los grandes periódicos. Luego hay medios que sí, por ejemplo, sí se puede dar lugar a la influencia económica de la administración que te dé esa subvención. Sí, muy de acuerdo con José Ramón. Es fácil poner el foco, ¿no?, en el medio que lo haya filtrado y qué intereses tiene el medio, pero al final el medio de comunicación actúa salvaguardando un derecho de la ciudadanía, ¿no?, el derecho a la información. Y por eso están esas subvenciones públicas, o sea, existen con la finalidad de salvaguardar el derecho de la sociedad a la información. El problema surge cuando no estamos hablando de un sesgo ideológico, de un sesgo político, del uso de las subvenciones para desempeñar su labor normal como medios de información, sino cuando lo que buscan es sentar un titular, ¿no?, o atacar directamente a personas físicas. Cuando tienes una información y la utilizas, estás utilizando la obligación que tienes de informar como medio de comunicación. Es verdad que a veces vemos como, sobre todo, medios muy pequeños y que lo que están realmente es financiados directamente, no tanto por subvenciones públicas, sino incluso por otras personas físicas, ¿no?, lo que sí que buscan es enmarañar la conversación, y más con esa inmediatez de la que hablaba antes, ¿no? Ahora mismo en Twitter, en Instagram, es muy fácil dar un titular y ver que el contenido de la noticia pues prácticamente no dice nada o se hace eco de otras noticias, de otros medios, y ahí es cuando surge la manipulación. Las subvenciones a los medios de comunicación tienen que existir, los sesgos ideológicos de los medios de comunicación también son normales, no hay que confundir un sesgo ideológico con una voluntad de confundir o de engañar a la ciudadanía, pero sí que hay que poner el foco en aquellos medios que lo único que buscan es el titular fácil y no hacen una real labor de periodismo, ¿no?, de búsqueda de la información y de la verdad. Para terminar,
Adri ha dicho, has mencionado Hollywood, ¿no? Antes, y aprovechando que han sido los Oscar, ¿no? La semana pasada fueron los Oscar, me gustaría pues preguntaros, ahora que estamos pues con varios escándalos, ¿no? En los cuales pues los políticos o los expolíticos tienen que sacar pues sus mejores capacidades actorales, ¿no? O sea, Carlos Mazón también tiene que sacarla para que no se sepa tampoco dónde estuvo, ¿no? Ese disimulo, ¿no? La política muchas veces es disimulo, ¿no? Y al final actuar es eso, disimular o interpretar un papel que no es el tuyo, ¿no? Para terminar, os voy a preguntar a qué político de España le daríais un Oscar, ¿no? Madre mía. No te esperabas A mí eso, ¿eh? no me lo espero porque el Oscar, ¿qué es? ¿A la mejor o a la peor? Lo que quieras. Venga, si quieres los dos. No, Si te da hoy en mal. día creo que ninguno de los políticos de España está a la altura. Unos, Sánchez por unas cosas, Feijóo por otras. Pero me Abascal refiero de por otras. capacidades actorales. O sea, ¿qué actor, qué político crees? Hombre, yo creo que el mejor de todos hoy en día es Sánchez. Sí. Que yo además lo considero que es un político que ha ganado en la partida de póker por la mano a todos, ¿eh? O sea, se ha salvado de todo, efectivamente, el manual de resistencia, ¿eh? Eso es una verdad como un templo, gustará más o gustará menos, pero yo siempre digo que Sánchez en este sentido ha logrado sobrevivir a todo, y eso solo se consigue, pues eso, ganando un Oscar, que en este sentido, pues ya te digo que no es la persona a la que yo votaría, pero sí tengo que reconocer que políticamente hoy en día es el que mejor define lo que es la política. Otra cosa es si te gusta o no lo que hace de política, pero el que mejor define hoy en día es Sánchez. Y detrás de él creo que hay un espacio bastante... Grande. Todavía tienen que llegar. Adri. Bueno, yo creo que en lugar de dar el Oscar a Mejor Actor, voy a dar el Oscar a Mejor Guión Original a los creadores de Lo que sucedió en El Ventorro, porque hay que ser muy creativo para poder ir cambiando tanto de versión, ¿no? En el mismo día, y yo creo que el Oscar a Mejor Guión Original se lo podríamos adjudicar a Carlos Mazón y el resto de personas, ¿no? Que nos van dando versiones cada 2 o 3 días distintas. El problema, Adri, es... Has dicho el guión original, ¿cuál fue? Claro, no, es que tenemos que esperar al mejor documental para ver lo que... Hay varios guiones. Hay varios guionistas, ¿no? Sí. Al equipo. Al equipo creativo. Ahora, a lo mejor están peleando para a ver si Netflix lo compra, ¿no? La serie El Ventorro, ¿no? Ya tiene hasta Hemos visto el documental de Aitana, ahora necesitamos otro nuevo. No, total, ¿no? No os voy a decir un actor, ¿no? Pero yo creo que hay una película, ¿no? Que representa perfectamente a algunos dirigentes de nuestro país, ¿no? Y es una película que a algunos pues, nos marcó, ¿no? El cuento de la película, ¿no? Se llama Pinocho, ¿no? O sea, los políticos a veces mienten más que hablan, ¿no? Desgraciadamente, el otro día hablaba precisamente con Santiago Martínez Vares, le preguntaba si los políticos mentían demasiado y me dijo que sí, ¿no? Además, él ha escrito un libro, lo recomendamos el otro día aquí, que se titula Lo que los políticos dicen y lo que la gente entiende, ¿no? Es que a veces no se les entiende porque no van con la verdad por delante, ¿no? Pero en fin. Pues, Hay una cosa, perdona, sí, dime. que nos has preguntado a quién le daríamos el Oscar. Falta tu opinión, aunque seas el moderador. Venga. Debería de dar una opinión. Venga, de... No tiene por qué ser el mejor actor, puede ser creativo, puedes dar otro, mejor puedes dar cortometraje otro. de animación. Venga, pues yo creo que esto también han hecho mucho los medios, ¿no? De hecho, el otro día en una conversación me hizo gracia el calificativo, ¿no? El mejor actor para mí es Ábalos, ¿no? José Luis Ábalos, ¿no? Está haciendo un papel espectacular y los medios le están ayudando, algunos medios, ¿no? Me hace mucha gracia cuando se hace referencia a Jessica como su novia, ¿no? O sea, a una novia no se le pagan 6.000 euros al mes Los que tenía varios. para que mantenga ese noviazgo, ¿no? Es decir, o sea, no sé, me parece curioso, ¿no? Ese me parece una actuación espectacular, ¿no? De que los medios la presenten como novia cuando hay indicios de que no era tal, ¿no? Esa interpretación
Yo creo que Ábalos podría perfectamente haber sido actor de las películas de los años 70, de Sacristán, José Luis López Vázquez y todos estos, ¿no? No, total, no. Representar a aquel macho ibérico que presentaban en aquellas películas, ¿no? No, oye, pero si os fijáis, esto sería otro tema, ¿no? Pero si os fijáis, ayer lo comentaba con una persona, Correa, Aldama, todos estos conseguidores tienen la misma pinta. O sea, parecen todos sacados de una película de Torrente, ¿no? Es curioso, ¿no? Van todos con gomina, ¿eh? ¿Te das cuenta? El Correa también lo llevaba, ¿eh? Total. Sí, la realidad supera la ficción, ¿no? Y con estos conseguidores vemos cómo ocurre, ¿no? Que parecen sacados de una película de estas de los años 60, ¿no? Los vingueros. Sí, por eso te digo que todos ellos representan lo que era la sociedad española. Entonces, eso es lo preocupante, que han pasado los años y no hemos cambiado en ese sentido, ¿no? Eso es lo preocupante. Qué pena. No, oye, pues bien, para terminar, así reflexionamos, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal, ¿no? Para no evolucionar, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que en el mundo entero sigue siendo igual, ¿no? O sea, yo creo que habrá conseguidores habrá una Aldama en Gran Bretaña, ¿no? No lo A lo mejor dudes. lleva gomina también, ¿no? No lo dudes, que habrá... Trump estará rodeado de ¡Hombre! este tipo de personajes. Lo que pasa es que a los de Trump los han legalizado todos. Empezando por él. Pues caballeros, ha sido un placer. Gracias por estar aquí, José Ramón. Igualmente, Un abrazo muy fuerte. igualmente. Y Adri, gracias por estar aquí, tu estreno y nada, vendrán más veces. Nada, Jorge, muchas gracias a ti. Nada, un abrazo muy fuerte. Gracias a ustedes por escucharnos. Sean buenos, sean felices. Y bueno, que el comentario de José Ramón de la gomina, que nadie tenga miedo en usar gomina, ¿eh? Evidentemente, no en exceso, que eso siempre es malo, pero que no os asuste esa distinción de los conseguidores que llevan gomina. Un abrazo muy fuerte y sean felices.